Hola, espero que estén muy bien. Bueno, en el video pasado nosotros ya miramos la configuración general del proyecto, cómo estaba. Desde ahora vamos a empezar ya a construir nuestro proyecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es la construcción de nuestro API, ¿no? Pues el cual nos va a dar soporte luego ya a la funcionalidad que nosotros estaremos construyendo. Entonces, el API, recuerden que habíamos mirado ya esto. Y aquí pues tenemos la especificación de nuestro API, ¿no? Entonces para cada endpoint pues tenemos la descripción y el tipo de operación. Bien, entonces ahora, antes de esto, quiero que, como nosotros vamos a utilizar la base de datos de Firestore, quiero que miremos más o menos cómo es la estructura de esta base de datos, ¿no? Es importante saber pues que a diferencia de la base de datos en tiempo real de Firebase, pues la estructura de Firestore es algo diferente. Si recuerdan acá, nosotros podíamos agregar eh, en el orden pues que nosotros quisiéramos nuestros datos, ¿no? O mejor dicho, teniendo en cuenta pues de que va clave valor. Entonces, por ejemplo, aquí nombre, o mejor dicho, universidades. Perdón. Universidades. Y acá decíamos que el código 1 le pertenecía, no sé, a la universidad que tenía un nombre de la Universidad del Cauca, por ejemplo. Entonces nosotros teníamos una estructura la cual la definíamos mediante la estructura de un JSON prácticamente, ¿no? Ahora la base de datos, bueno, voy a borrar esto. La base de datos de Firestore ya se diferencia pues porque eh, ya esta estructura no es igual, ya cambia la estructura, ¿no? Tiene su propia estructura. Entonces, primero, siempre van a ir los documentos, las colecciones, perdón. Por ejemplo, vamos a estar trabajando nosotros sobre créditos. Y entonces, cada colección va a tener un conjunto de documentos. Esos documentos, pues nosotros vamos a identificarlos con un ID, ¿no? Entonces, por ejemplo, el documento 1, no sé, va a tener ciertos campos, ¿no? Por ejemplo, un nombre, que va a ser la institución. Por ejemplo, financiera A, por ejemplo. Va a, va a tener un monto mínimo que va a ser de 10, por ejemplo, pero esto es un valor numérico. Otra cosa pues es que la base de datos de allá en tiempo real pues no tiene tipado. Esta de acá sí tiene como su tipado de datos, ¿no? En la cual está los string, números booleanos, tipos de objeto, arrays, nulos, de tiempo, de geolocalización y de referencia. Entonces, como para tenerlo en cuenta, por ejemplo, el montón mínimo es 10. Bueno, y así podemos continuar poniendo los campos que pertenecen a este documento. Aquí ya está actualizándose. Y como podemos ver, aquí importante de esta estructura es que una colección, a una colección se le pueden añadir documentos, ¿no? Entonces podemos tener un conjunto de documentos innumerables aquí. Y acá, a cada documento se le puede añadir o campos u otra colección, pero no se puede añadir otro documento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta es la estructura: colección, documento y campo o colección. Entonces, si agregamos aquí otra colección, por ejemplo, crédito, no sé, entidad, por ejemplo, por ponerle algo, no se me ocurre ahora nada más. Aquí ya sigue el documento, la identificación pues de ese documento. Nosotros podemos añadir un identificador aleatorio
el cual es asignado pues por Firestore, o le podemos dar nosotros pues el propio documento, ¿no? A diferencia de la base de datos, en tiempo real, o sea, Real Database, Real Time Database, eh, que creaba cuando hacíamos push, un identificador aleatorio que podríamos organizarlo dependiendo pues del tiempo cronológico en el que se haya creado. Este no se va a poder hacer de esa forma. Entonces este es un valor aleatorio, pero no lleva ningún orden. Ni se puede crear un orden, mejor dicho, con este identificador. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Eh, y listo, por ejemplo, aquí un campo de nombre y aquí mi nombre. Por poner un valor y por darle el ejemplo. Entonces aquí, listo, ya he creado un documento. Perdón, una colección que se llamaba entidad. Y acá un documento y acá tenía campos. Y se pueden seguir creando pues más eh, campos o colecciones y se puede hacer hasta 100 niveles de profundidad de esto. Entonces aquí, como podemos ver, eh, se pueden añadir más colecciones, pero no otra colección dentro de esta colección. Y no se puede añadir documentos dentro de los documentos. Eso es importante tenerlo en cuenta pues para cuando nosotros necesitemos estructurar los datos. Es importante entonces que ustedes vayan mirando la documentación. Aquí, si vamos a esta documentación, nosotros vamos aquí a la Firestore. Y aquí en esta parte nosotros vamos a poder mirar cómo consultar los datos, cómo protegerlos, cómo agregar. Y pues en esta documentación nos estaremos basando para hacer nuestro API, ¿no? Entonces listo, bien. Ahora sí, manos a la obra y ya empecemos a crear nuestro, nuestro API. Lo primero que vamos a hacer va a ser una nueva carpeta a la cual vamos a llamar créditos. Y dentro de créditos vamos a crear dos archivos. Primero el archivo de index.js y luego vamos a crear un créditos.controller.js. Guardamos para... Y aquí empezamos usando el modo estricto, como siempre. Use strict. Y aquí module.exports. Y aquí vamos a definir pues nuestras funciones. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es una referencia de nuestro Firestore. Entonces vamos a hacer una constante que se llame ref igual. Primero necesitamos a admin, ¿cierto? Entonces constante admin require Firebase admin. Aquí ya con Firebase admin podemos usar tanto la base de datos tiempo real, la real time database, o si no Firestore también. De hecho aquí cuando nosotros le damos admin punto nos aparece database, Firestore o también el storage, etcétera. Entonces nosotros vamos a seleccionar Firestore. Ya aquí nosotros si queremos podemos hacer referencia de una vez a la colección. Esa colección pues ya sabemos que nosotros la vamos a llamar créditos. Entonces la estructura de nuestra base de datos sería prácticamente, tenemos la colección créditos, va a tener un conjunto de documentos que van a tener un identificador. Vamos a ponerlo de esta forma. Y cada documento va a tener 5 campos, creo,
va a tener la institución, va a tener el monto mínimo, va a tener el monto máximo, va a tener el plazo mínimo, va a tener el plazo máximo y va a tener el interés. Esta sería pues la estructura más o menos que llevaría nuestra colección, ¿no? O sea, nuestra base de datos de créditos para nuestra base de datos de Firestore. Entonces la colección, los documentos y este sería el conjunto de datos de cada uno de estos. Entonces esto lo voy a dejar aquí en comentario para que lo tengamos en cuenta. Entonces listo, bien. Ahora si vamos y miramos, tenemos 5 operaciones, ¿no? Lo cual implica que necesitamos 5 funciones para cada una de estas. Entonces la primera es para obtener todos los créditos, entonces la vamos a llamar obtener créditos. Dos puntos, función rec res y listo. Vamos a copiar esta partecita y vamos a ir creando de una de las funciones. La segunda parte obtiene solamente un crédito que es por ID, ¿no? Entonces la vamos a llamar obtener un crédito por ID y pego. La otra sería actualiza un crédito, actualiza el crédito, pongámosle. Pegamos. La otra, agregar un nuevo crédito. Agregar crédito. Y finalmente tenemos la eliminar los créditos. Entonces eliminar un crédito. Le damos al Shift F para que se idente, ¿no? Listo, aquí ya tenemos la estructura pues de nuestros créditos. Ahora vamos a configurar las rutas aquí. Usamos el modo estricto. Aquí llamamos express. Luego llamamos a nuestro controlador. Es punto las créditos controller. Y aquí hacemos una constante que vamos a llamar router y que va a extraer las rutas por defecto de express. Y aquí vamos a exportar esas rutas. Perfecto. Ahora nos queda solamente agregar a cada ruta pues su controlador, ¿no? Entonces para eso hacemos router. La primera es una petición get. Decimos que la URL limpia aquí y para obtener todos los créditos, entonces controller punto obtener créditos. Vamos a obtenerlos todos los créditos. La siguiente también es una petición get. Pero esta le vamos a pasar un identificador para recuperar solamente uno de ellos. Obtener un crédito por ID. Ajá. El siguiente es una operación post. Con el cual vamos a actualizar un crédito. Entonces pasamos un identificador para saber cuál es el crédito. Controller.actualizar crédito. Perfecto. Ahora una operación put para agregar un nuevo crédito.
Entonces no pasamos ningún identificador y es controller punto agregar un crédito. Y finalmente está la de eliminar, el delete. Este también necesitamos un identificador para saber a quién vamos a eliminar. Controller punto eliminar un crédito. Perfecto. Aquí ya hemos configurado las rutas para créditos. Entonces nos falta ya configurar aquí app.use para cuando hagamos API créditos. Y aquí le decimos que importamos el módulo del API y de créditos. Listo. Aquí ya hemos configurado entonces las rutas para créditos. En el servidor ya está configurado nuestro router. Entonces ya nosotros ya podemos utilizar nuestros créditos. Sin embargo, hay un paso que quiero que lo veamos, pero ahora más adelante, que tiene que ver con la autenticación. O mejor hagámoslo en este momento y ya después miramos el funcionamiento de este. Aquí nosotros este lo vamos a utilizar como un middleware. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando nosotros pasemos información desde Angular, vamos a agregar también un encabezado con la utilización, que va a ser un token que se envía desde Angular. Y acá en el backend nosotros vamos a evaluar ese token. Se evalúan pues mediante Firebase. Él va y verifica ese token y ya nos devuelve el identificador del usuario. Y si ven aquí esta parte, pues nosotros estamos reescribiendo la petición, ¿no? Y continuamos con una siguiente función. Entonces lo que vamos a hacer es eso, a dejar esto, a utilizar el out service como un middleware, el cual va a verificar si el usuario que está haciendo la petición está autenticado o no está autenticado. Si no está autenticado, pues se devuelve un error, y en caso de que esté autenticado, pues no va a existir ningún problema. Entonces, para hacer esto, recuerden que nosotros podemos agregar en esta parte los middlewares, pero primero tenemos que importarlo. Entonces aquí voy a importar out service, y aquí le decimos que está una carpeta afuera, aquí en out y out service. Aquí ya hemos cargado este middleware y le decimos que out service punto is authenticated. Voy a copiarla para los demás. Aquí lo copio. Aquí faltaba una coma. Perfecto. Y lo idento. Listo, muy bien. Entonces este API lo que nos va a permitir es que solamente permita hacer estas operaciones usuarios autenticados, ¿no? Si le quitamos esta partecita aquí, pues cualquier usuario podría hacer ese tipo de operación. Y entonces ahora pues solo nos falta ya completar el código. Entonces, bueno, ya tenemos aquí definidos los métodos, nuestros controladores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es bueno, vamos a ir a la documentación. Recuerden que lo vamos a hacer con Firestore, entonces Firestore docs.
Entonces vamos a ir mirando la documentación para ver cómo hacemos cada funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta documentación de FileStore y pues si vemos, aquí vemos cómo tenemos la documentación pues para hacer los distintos tipos de operaciones, ¿no? De cómo agregar y administrar datos. Entonces, si vamos a esta sección, pues vamos a encontrar eh, ejemplos de cómo nosotros podemos agregar datos a esta base de datos. Bueno, entonces lo primero que nosotros teníamos nuestro API pues era obtener todos los créditos, ¿no? Entonces para obtener todos los créditos vamos a la documentación y vamos a ver cómo leemos estos datos. Entonces vamos aquí a consulta de datos y obtener datos. Entonces aquí vamos a poder mirar cómo podemos hacer la lectura pues de estos datos, ¿no? Entonces aquí tenemos que, como ejemplo, ellos han puesto que agregan un conjunto de elementos pues, a la base de datos y aquí nos dan unos ejemplos, ¿no? De cómo consultarlos. Por ejemplo, aquí está consultando las ciudades, que es toda esta colección, y está consultando el documento de Ciudad de San Francisco, perdón. Entonces, acá, como podemos ver, está la información que se agregó a la ciudad de San Francisco. Bueno, a nosotros nos interesa consultar pues todos los documentos de esa colección, ¿no? Entonces aquí podemos ver este ejemplo en el cual pues hace una referencia hacia la colección y luego hacemos un get. Entonces tenemos dos métodos que reciben esto, ¿no? Está el den y está el catch. El det pues ya cuando se ha ejecutado correctamente y el catch pues cuando sucede algún tipo de error obteniendo el documento. Entonces bien, eh, entonces de este tipo es que necesitamos hacer nuestra consulta pues para poder obtener toda la colección de créditos. Entonces pues vamos a hacerlo de esta forma. Entonces aquí tenemos los créditos. La referencia, recuerden que ya la hicimos acá de primero. Tenemos la referencia y a la colección de créditos. Entonces, con esa referencia ya escribimos ref. Y el método get para obtener todos los documentos como está en la documentación, ¿no? Get y luego ya viene el then y el catch. Entonces aquí recibimos pues la respuesta, vamos a ponerle el result y luego está el catch. Le damos a poner que recibe un tipo de error. Este lo voy a poner por acá y lo voy a editar para que sea un poco mejor estructurado. Listo, entonces aquí en el result nosotros vamos a crear una variable de créditos. Recuerden que esto pues traería un conjunto de datos, ¿no? Entonces vamos a crear eh, una variable de créditos que sea un array y vamos a decirle que el resultado lo vamos a recorrer por medio del ciclo for each. Recuperamos cada documento. Aquí falta cerrar. Listo, y ahora le decimos que hacemos una variable que se llame crédito y que le vamos a decir que el documento punto data. Aquí lo que estaríamos haciendo es a crédito pues o sea asignarle todo un crédito, ¿no? Lo que sería todo un crédito. Entonces aquí por ejemplo tendríamos que nosotros con el get vamos a obtener todo este conjunto de documentos, o sea el documento 1, el documento 2 y pues el documento 1 contiene esta información, el documento 2 contiene esta información del crédito. Y con el punto docdata pues estamos recuperando pues toda esta información de acá, ¿no? De cada documento. Entonces, esa es la información de cada crédito. Ahora, una cosa importante es que nosotros vamos a devolver toda la información de este crédito, pero además vamos a añadirle el identificador.
bueno, lo vamos a hacer de esta forma, rayita ID, lo pueden hacer, no sé, Key también podría hacer. Yo lo voy a manejar como ID. Entonces, para agregar este nuevo campo, lo voy a hacer de esta forma, crédito, y le decimos entre comillas eh, que en el índice ID le vamos a asignar a doc.id. Este doc.id pues es la llave, es la clave de este documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este caso sería el 1, de este caso pues sería el 2. Entonces le estamos pasando pues el identificador para luego desde el frontend o ya cuando se envíe la información hacia acá de nuevo, pues vamos a saber eh, a qué documento pertenece esa información de ese crédito. Y podemos de esa forma hacer la eliminación, eh, la modificación, etcétera. Listo, una vez ya hemos agregado este campo, ya lo vamos a añadir a esta lista de créditos de acá, ¿no? Entonces créditos punto push y agregamos créditos. Perdón, crédito. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es ya devolver la respuesta ya después del ciclo del for each. Hagámoslo un poquito más separado para verlo mejor. Entonces listo, aquí vamos a responder con res.send y vamos a utilizar esta siguiente estándar para este proyecto. Entonces decimos que va a devolver un estado y le vamos a decir que es de éxito, y también va a devolver un mensaje el cual va a decir, por ejemplo, podría ser que datos o créditos cargados. Listo, y ahora en caso de que haya un error, vamos a pasarle un estado, pero en vez de éxito, error. Y el mensaje vamos a decir que hubo un error cargando los créditos. Intente de nuevo, podría ser. Perfecto. Aquí ya tenemos nuestro primer parte del API, que es para obtener los créditos. Voy a borrar estos espacios ahora sí, pues para que se vea más compacto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la funcionalidad de obtener un crédito por ID. Entonces lo primero que necesitamos es saber cuál es el ID. Entonces voy a ponerle ID es igual. Recuerden que esta la pasamos por el parámetro, que es este ID de acá. Entonces rec.params.id. Y ahora solamente llamamos a referencia.doc. Recuerden que la estructura es colección, documento, y el documento pues ya contiene los datos, ¿no? Entonces ahora le vamos a pasar el ID o el key o la clave, como quieran llamarlo, de este documento. Entonces, de esta forma estaríamos recuperando la información concreta de ese documento. Acá recuperamos pues la colección completa, ¿no? Entonces lo que hacía era recuperar todos los documentos. Acá solamente vamos a recuperar un documento concreto, que es el que tenga el identificador pues que le estamos pasando. Listo, y ahora ya hacemos lo mismo que el otro. Entonces decimos que vamos a hacer una petición get. Y aquí tenemos un den. Bueno, lo voy a bajar acá. Y también tenemos un catch. Listo, en el den entonces vamos a obtener un resultado. Y en el catch vamos a tener un error. Listo, entonces aquí el resultado va a ser que si existe un resultado .data, entonces pues en este caso pues vamos a devolver
esa información, ¿no? Entonces vamos a crear una variable crédito a la cual le vamos a asignar el resultado, y a crédito vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que le vamos a agregar ese ID con el identificador, ¿no? Perdón, aquí es result.id. Y listo, ya agregaríamos nosotros nuestro dato. Entonces aquí vamos a decir, bueno, voy a copiar esto mismo. Le decimos que vamos a devolver un estado con éxito y crédito cargado, podemos llamarle también. Y en caso de que no haya un resultado concreto, pues le vamos a decir que es un error. Pues no sería propiamente un error, pero pues igual no lo vamos a mostrar nosotros en pantalla como si fuera una advertencia o algo. Eso ahora lo veremos. Entonces aquí vamos a ponerle no existe el crédito y listo. Y en caso de un error vamos a devolver un error cargando el crédito, podría ser. Y listo, bien. Ya tenemos entonces listo la funcionalidad de obtener un crédito. Ahora vamos a continuar con el de actualizar un crédito. En este caso nosotros vamos a tener dos tipos de información que nos va a llegar. El primero va a ser el identificador, el cual llega por el parámetro, ¿no? Recuerden que lo habíamos puesto que era un ID también. Actualizar un crédito, ajá. Y el otro parámetro pues es el crédito que nos llega pues por el cuerpo de la petición, rec.body. Bueno, vamos a hacer una pequeña verificación aquí, que el ID sea diferente de nulo, o no, vamos a decirle que sea nulo, si es nulo, o que si el ID es indefinido, o que si el ID es igual a vacío. En caso de que suceda esto, pues entonces aquí me he equivocado. Pues entonces le vamos a responder res.send que hubo un error, mejor dicho que el estado es error. Ahí esto es entre estas llaves. Listo. Y el mensaje le vamos a decir, no sé, que el ID es inválido. Perfecto. Puede ser que de pronto pasó, que haga la petición, mejor dicho, post enviando un slash A, digamos, pero este A no existe, entonces pues, o lo envía vacío. Entonces, pues con esta verificación, pues estamos evitando de que eh, busque y haya un error también, ¿no? Aquí hay un error, es sin esto. Listo, entonces para actualizar un crédito, nosotros vamos a ver la documentación acá. Y entonces vemos la parte de agregar y administrar datos. Y aquí en agregar datos. Entonces para agregar un dato, pues podemos usar set. Aquí dice también que podemos mezclar los datos con agregándole esta opción de merge, la cual pues nos permite mezclar los datos, ¿no? De alguna forma se podría ver como un actualizar, pero también existe
el método de actualizar, que yo creo que está por aquí. Ajá, aquí está. Aquí tenemos un ejemplo de un update. Entonces, lo primero que hacemos pues es ubicar la colección, el documento y pues después hacer un update. Aquí por ejemplo hay otro ejemplo. Hacer el update y ya podría actualizarse los datos. Entonces listo, vamos a hacer eso. Tenemos la referencia, punto. Necesitamos decirle a qué documento vamos a actualizar. Para eso tenemos el identificador. Y aquí, punto update. Y aquí le vamos a pasar el dato que vamos a actualizar. En nuestro caso, créditos. Ajá. Entonces aquí le pagamos créditos. Y aquí ya otra vez hacemos uso de las funciones den y catch. Entonces el den va a recibir un resultado y el catch un error. Entonces le vamos a responder a nuestro servidor con un mensaje de éxito. Entonces éxito y le decimos que como mensaje que crédito actualizado con éxito. Y en caso de error pues vamos a responder con un error y le vamos a decir que hubo un error con la actualización. Intente de nuevo. Y ya tenemos lista pues la funcionalidad para la actualización. Vamos a recoger esto, listo. Ahora nos falta el de agregar un crédito y el de eliminar un crédito. Entonces vamos a ver la documentación a ver qué nos dice para agregar un dato. Entonces acá para agregar datos ya estamos aquí. Ahí leí de nuevo. Bueno, aquí nos da un ejemplo. Acá por ejemplo tenemos el dato que vamos a agregar. Entonces le decimos que se lo vamos a agregar a la colección de ciudades, al documento LA de Los Ángeles y le vamos a poner data, que son los datos de acá. Nosotros en este caso pues no tenemos un identificador, no estamos usando identificadores concretos, sino que pues identificadores que se les va agregando automáticamente Firebase, perdón, Firestore. Entonces este tipo no nos sirve porque necesitamos un documento concreto. O sea, el set no podemos usarlo en este momento. Aquí con set. Y acá tenemos otro tipo de ejemplo con utilizando add. Entonces acá dice, pero a veces no hay un ID significativo para el documento y es más conveniente dejar que Cloud Firestore genere automáticamente un ID. Para hacerlo llama a add. Entonces este tipo de ejemplo sí nos sirve porque nosotros no tenemos un identificador concreto, ¿no? Entonces lo que necesitamos es hacer referencia a la colección y luego le decimos que vamos a agregar un dato. Y de nuevo recuperamos con den y con catch. Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces recibimos créditos en rec.body del cuerpo, recibimos todos los créditos. Perdón, es un crédito. Entonces aquí crédito. Y aquí ya tenemos la referencia de la colección a créditos, que es esta. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle que vamos a agregar un nuevo elemento y aquí le vamos a pasar el crédito, que es los datos que vamos a pasar nosotros. Entonces aquí ahora usamos den y catch.
y entramos. Bueno, y entonces aquí en den vamos a recibir un resultado, y aquí en catch vamos a recibir un error. Ahí me faltó la flechita. Listo. Y aquí simplemente pues nosotros vamos a copiar esto mismo, el estado exitoso, y aquí le vamos a poner que crédito agregado éxito, con éxito mejor. Y acá le vamos a decir que el estado es un error. Ahí. Aquí. Y le vamos a mandar un mensaje que diga que hubo un error agregando el crédito. Intenta nuevamente, porque puede que haya sido un error por la petición y entonces pues, puede volver a intentarlo, ¿no? Aquí es una coma. Listo. Listo, ya tenemos nuestro agregar crédito. Y por último nos falta la eliminación de un crédito, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hace esta eliminación. Bueno, aquí tenemos borrar datos. Listo, entonces dice acá, para borrar un documento se usa el método delete. Bueno, entonces como nosotros vamos a borrar un dato, pues ya nos sirve esto, ¿no? Porque tenemos cuál es la colección, también tenemos cuál es el ID, entonces le decimos únicamente que borre. Y listo. Acá explican de cómo borrar ya colecciones, cuando ya son más datos que se necesitan borrar, etcétera. Es bueno que tengan en cuenta pues esta documentación, ya que pues se pueden consultar cosas con ejemplos muy sencillos y prácticos, ¿no? Listo, entonces voy a ir. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el ID que pasamos por parámetro, recuerden, que es este ID de acá. Entonces rec.id, perdón, rec.params.id. Ya teniendo el ID, pues ya sabemos a quién vamos a borrar. Entonces hacemos referencia.doc, porque la colección ya está, y le decimos que ID, y ya aquí aquí punto delete. Listo, aquí ya podemos borrar. Aquí, como pueden ver, al parecer se puede hacer una precondición para antes de borrar el dato, ¿no? Bueno, listo, entonces ahora ya tenemos el den y el catch acá, punto den y punto catch. Y aquí nos devuelve un resultado. Y aquí un error. Entonces listo, aquí ya cuando se termine la operación de eliminar, pues ya devuelve un resultado y nos dice que fue lo que se borró, ¿no? Pero nosotros, bueno, nosotros por ejemplo tenemos este listado de créditos, en donde cuando leemos eliminar, pues está sobre esta lista, ¿no? Entonces la idea es que vamos a dar un clic, eliminar, y una vez se eliminar automáticamente se vuelven a cargar los datos, pero sin tener que recargar la página, sino que se borra este dato y ya se recupere el nuevo listado. Entonces lo que vamos a hacer es hacer de nuevo la petición de obtener los datos, como el get de acá. De hecho vamos a copiar este mismo código. Entonces una vez se elimina este dato, vamos a volver el listado de todos los datos que existen ya después de haber eliminado ese elemento, ¿no? Entonces aquí tenemos la referencia, hacemos el get, con la cual vamos a obtener todos los documentos que hayan
ya en ese momento pues ya después de haber eliminado ese documento, ¿no? Entonces aquí ya hacemos lo mismo, hacemos una lista de créditos, un array de créditos, recorremos ya los resultados de todos esos créditos, le agregamos el identificador, hacemos el push para que se agregue a este listado de créditos y aquí los devolvemos. De hecho aquí tenemos un error, no un error sino que nos falta algo. Aquí nos falta devolver pues el resultado con todos los créditos, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner resultado, result. Entonces aquí ya estaría devolviéndonos en el de obtener créditos pues todos los documentos, ¿no? Aquí también el de obtener un crédito nos habíamos estado olvidando. Aquí resultado, result. Ah, no, perdón, aquí no es, aquí es créditos. Créditos, el de obtener créditos es créditos, que es el listado que estamos creando. Aquí en obtener un crédito, pues sería el crédito que estamos creando, el que tenemos que devolver. Listo. Actualizar un crédito, pues no estamos devolviendo nada, solamente el mensaje. Agregar crédito, tampoco, solo el mensaje. Y el de eliminar crédito, pues tampoco vamos a devolver nada. Ah, mentira, este sí, que va a ser el listado de créditos ya actualizados, ¿no? Actuales, mejor dicho. De aquí, coma, resultado, créditos. Listo, de tal forma que cuando eliminemos nos va a devolver un conjunto de resultados en el cual pues ya esté la lista actualizada sin el elemento que se borró. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, acá, este error de acá, hubo un error cargando los datos. Vamos a ponerle el crédito se eliminó exitosamente, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Acá se eliminó, pero este error ya es de la petición. Pero hubo un error cargando los datos, ¿no? Los créditos. Intenté no, sino que un error solamente. Y acá, este sí va a ser un error de que no se puede eliminar un crédito. El crédito no pudo eliminarse. Intente nuevamente. Perfecto. Ya con esto listo, ya tenemos nuestro API. Ya con las funcionalidades correctas. Acá ya para poder hacer las operaciones tiene que ser un usuario autenticado. Y si no, pues no rechaza esa petición. Bien, entonces, esto ha sido la parte ya del backend. Ya lo hemos cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aquí vamos a devolver, nosotros también vamos a modificar esta partecita, status.send, y vamos a seguir con el mismo formato que estamos trabajando. Entonces, estado, le vamos a poner error, y el mensaje le vamos a decir que usuario o usted no cuenta con los privilegios para ejecutar esta acción. Listo. Esto sería lo que devuelve en caso de que haya algún otro tipo de error, ¿no? De que de que el usuario no esté logueado y se está intentando hacer este tipo de petición. Listo, entonces ya teniendo esto listo,
en los siguientes videos ya empezaremos a trabajar ya con la parte de Angular del frontend y ya iremos avanzando pasito a pasito pues toda estas funcionalidades. Entonces ya en el siguiente video pues ya continuamos.